Bueno, mi nombre es Milagros Barbalace, tengo 27 años, estoy acá, soy licenciada en enfermería y estoy acá desde julio del 2020. Miles de veces lloré, incontables. En mi casa muchísimo, de, no sé, estar haciendo otra cosa, alguna actividad X y empezar a llorar miles de veces. Acá también me ha pasado. No aguanto más, bueno, necesito descargar y no sé, por algo se me caía un Baxter al piso y era como la excusa para arrancar a llorar. Pero bueno, ahí estaban los chicos también, o sea, bueno, ¿qué te pasa? Yo creo que el estrés y la carga que se nos puso también exterior, como que son los responsables de que tiene que salir la persona adelante, a recuperarse y estar, porque si no algo hicieron mal. Yo creo que sí, que eso. Y después carga horaria de dormir mal porque estás preocupado, de comer mal porque pasás muchas horas en el hospital y no te sentás en tu mesa a comer bien, de estar preocupado por un compañero que se contagió, de no contagiar a tu familia. Entonces esto es como un cúmulo de cosas que creo que llegaron en algún momento a todos al tope y nos hicieron explotar por algún lado. Los comienzos de la pandemia, sí, fueron en el Privado del Sur, yo trabajé ahí. Una vez que ingresé acá dejé, pero era como mucha incertidumbre. No sabíamos qué protocolos utilizar, si los que estábamos utilizando estaban bien o no. Bueno, se fueron modificando todas las semanas literalmente, hasta que bueno, ya quedó uno y es el que seguimos usando todos los hospitales hasta la actualidad. Pero mucha incertidumbre, de no saber si te ponías más cosas, entonces te protegías más, o si ponerte menos cosas a la hora de sacártela también te protegían más y disminuíamos el riesgo de contagio. Lo mismo cuántas horas pasábamos con un paciente. Si estábamos muchas horas con ese paciente atendiéndolo, aumentaba o no el riesgo de contagio. Cuando vos estudiás te enseñan que es, en teoría, que es una pandemia, una epidemia, que se diferencian. De ahí a vivirlo, hay mucha diferencia. Y al principio sentía mucho miedo, pero por esto, porque era algo desconocido, porque tardaron mucho o se tardó mucho en saber cómo se comportaba. Muchos pacientes tenían signos y síntomas muy diversos, entonces tampoco era que tenías una línea como para orientarte y saber qué hacer o cómo distinguir. Entonces al principio sí me dio un poco de miedo, pero bueno, también tiene que ver como todo lo nuevo, es hasta que los conoces y se arma un protocolo y tenés un equipo que te acompaña, que van todos para el mismo lado y bueno, ahí te afianzás un poco más. Me costó mucho salir de terminar mi turno y decir, bueno, listo, la información que entra al grupo del trabajo no es mi turno, no estoy más en el hospital, no puedo hacer nada en este momento, desconectar del cerebro me costó muchísimo. De hecho hay veces que todavía me cuesta. Pero bueno, es parte también al principio más que nada de esto, de saber de cómo iban avanzando, de si se cambió algo, qué había pasado con tal persona, era del miedo, de la ansiedad, del desconocimiento. Creo que la mente nos iba un millón de revoluciones. Juan Carlos fue uno de los primeros pacientes. Me acuerdo que nos manejábamos por teléfono y nos contó y nos mandó una captura de pantalla de lo que él había escrito. Pero bueno, se había generado un lazo muy estrecho. ¿Qué más me acuerdo? Que siempre tuvo una energía muy positiva, de querer recuperarse, que por ahí nosotros le llevábamos, no sé, a él le gustaba algo en particular y bueno, en el hospital es la comida que da para todo el mundo, que está internado ahí, así que por ahí le llevábamos algo extra. Y después cuando íbamos a controlarlo, lo que nos quedábamos charlando de otras cosas. Me puse muy contenta porque era wow, logramos que una persona que estuvo tanto tiempo, que Juan Carlos ya es adulto mayor, entonces era bueno, pudo salir de esto, fue muy alegre. Me acuerdo que estábamos todos emocionados, le habíamos hecho cartelitos,
y estábamos todos esperando que salga de la habitación para felicitarlo. El encuentro con su mujer después de tantos días, no, fue muy lindo. Y de las personas que pudieron salir tanto de clínica como las que estuvieron en terapia, que pudimos ayudarlos a que puedan recuperarse, eso es algo muy positivo. Positivo también es el equipo que hoy en día tengo de trabajo, médicos, mis propios compañeros, colegas, la gente de limpieza, todo, que bueno, nada, como que somos un buen equipo. Eso es también muy importante. Y creo que eso es la base de todo, más allá del conocimiento, es tirar todos para el mismo lado y bueno, ir todos juntos. Mi función es enfermera de piso de acá de terapia, y cuando ingresé acá me tuve que acostumbrar mucho a los sonidos de tanto del ventilador como de las máquinas de las bombas que suenan todo el tiempo. Y empezás a conocer los sonidos. Bueno, esto suena estás haciendo otra cosa y ya no salís corriendo a ver qué pasa. Ya distinguís los sonidos y vas manejando tu trabajo también así y priorizás. Ya conoces si suena un ventilador por algo en especial o porque, no sé, se quedó sin suero. Como que no le va a pasar nada a la persona, a eso me refiero. Hay cosas particulares de los pacientes con COVID y más que nada en terapia que son bien característicos. No sé si es muy agradable de acordárselo, pero las secreciones, por ejemplo, las secreciones son la mucosidad, tanto de nariz como por boca o con tubo cuando están intubados, es muy característico. La forma en que se va transformando el cuerpo también es como... Siento que es como más rápido el avance y también es bien marcado ese deterioro. Son transformaciones o cambios feos, sí, no son muy agradables, pero sí, obvio, los recordás y los distinguís enseguida. Me tuve que acostumbrar al cambio físico que el paciente crítico tiene internado y más que nada con mucha estadía acá en terapia intensiva, que se dematizan un montón al no poder moverse y más los que están intubados, que si uno no los rota, el paciente obviamente no se va a mover, se dematiza, se inflama muchísimo, se llena mucho de líquido. Entonces esos cambios de, no sé, entregar una guardia hoy y mañana venir y que el paciente no esté de esa forma o haya cambiado algo era al principio impactante, después ya creo que a todos nos pasa, nos vamos acostumbrando. Me contagié en octubre del 2020, pero fue anecdótico porque habían venido unos chicos de la universidad a hacer hisopados generales al azar de gente asintomática trabajando y estaban en conjunto con los chicos del laboratorio de acá. Y me acuerdo que nos dijeron, ¿quién se quiere hisopar? Yo venía a trabajar, o sea, totalmente asintomática. Y dije yo. Y tardaron en darme el resultado. Pero bueno, yo en ese momento estaba en el otro hospital y acá. Y me acuerdo que tenía que entrar al otro hospital a trabajar y me había empezado a sentir como rara. Entonces avisé y dije, mira, no me siento muy bien. Igualmente estoy esperando que me den el resultado del hisopado, pero fue al azar, no es porque tenía síntomas y me hisoparon. Me acuerdo que me habían dicho negativo, listo. Yo dije, bueno, me engripé. Y me acosté, me dormí porque me sentía mal. Y al otro día, cuando me despierto, tenía llamadas perdidas. Y no, era que me habían querido avisar de que tenía COVID, que me tenía que quedar aislada. Me acuerdo que cuando llamé me dice, pero vos estás haciendo el aislamiento. No, le digo, yo estoy en mi casa porque hoy no tengo que trabajar y porque nada. O sea, me habían dicho que era negativo. No, tu hisopado es positivo. Así que me tuve que quedar en mi casa, obviamente, y después del hisopado empecé con todos los síntomas. Después como que, no sé, hizo clic mi cabeza y empecé con falta de olfato, gusto, fiebre, me sentía muy mal. Pero me acuerdo que fueron los primeros 3 días, 4, y después ya los demás que me quedaba del aislamiento
Siempre fui muy cuidadosa. Creo que en ese sentido nunca me relajé, aún habiendo tenido COVID. Trataba de no ver mucho a mi mamá, o si la veía, bueno, era a tanta distancia. Me acuerdo que por ahí me venía a buscar y en vez de ir de acompañante me mandaba para el asiento de atrás, siempre con barbijo. A mis amigas trataba de no verlas. Bueno, en pandemia que estábamos todos adentro, que íbamos a trabajar nada más, obviamente no, pero después cuando se fueron dando ciertas libertades trataba también de mantenerlo. Fue una cuestión de respeto hacia ellas también, porque yo no sabía si acá me había contagiado otra vez y más habiendo tenido la experiencia de haber sido asintomática y no haberlo sabido, entonces nada. Y acá estás en contacto directísimo con muchos fluidos, con las secreciones, entonces me acuerdo que llegaba a mi casa, abría la puerta y antes de irme a trabajar siempre me dejaba una bolsa o un tacho o algo y me desvestía ahí, agarraba, lo cerraba y lo metía al lavarropa. Y de ahí ponía a lavar, y de ahí me iba a bañar. Era como todo, y ahora te das cuenta que no tiene sentido. O sea, si te contagiaste por más que te saques toda la ropa en tu casa. Así que, por eso te digo, los protocolos y las cosas que se creían al principio de la pandemia de hace 2 años, ahora cambiaron muchísimo, o por lo menos ese miedo de cosas que no se sabían ya no están, y podés vivir tranquilo, por así decirlo, como estar tranquilo en tu propia casa. Era llegar y no saber si habías tocado un tenedor y si le lavabas mal y había quedado ahí, entonces cuando vuelva a comer y si no me contagié antes, me voy a contagiar ahora. Era como todo un circo que se armaba uno. Bueno, ir al supermercado y estar perseguido todo el tiempo a ver si el de atrás o si la harina que agarré, a ver si estaba contaminada. Eso es otro también que dije, bueno, no va a pasar. La peor época para mí fue la segunda llamada ola, que era gente muy joven que fallecía, y yo creo que esa me marcó más, porque antes era la gente mayor que tenía muchos más antecedentes de salud. Todavía no estaba sí, se había empezado recién con el tema de las vacunas, pero casi nadie estaba vacunado, y la segunda ola fue como, bueno, ya tienen una parte, o la gran mayoría de la vacuna, no tienen antecedentes y está haciendo estragos. Creo que lo que más me marcó fueron las muertes de la gente tan joven, porque decía, puchas, soy yo, o sea, es mi edad, entonces eso sí, fue fuerte, y creo que las viví emocionalmente a todas por igual. Por ahí cuando hay gente más grande, no es que uno no le importe, pero como decir, bueno, no sé, una persona de 80 años, bueno, recorrió, o no, capaz que no, pero tuvo más experiencia de vida, no sé, tiene familiares que la pudieron acompañar hasta ahora. Me acuerdo de gente joven que dejaba hijos muy chiquitos, entonces es como... Y ahí creo que... Y justo ahí arrancamos con los grupos de esto de psicología, así que me hizo muy bien porque fue como liberar un montón de... Al principio nos costó un poco romper ese hielo y empezar a hablar de lo que uno sentía, pero sí, gracias a Dios sí. Y yo creo que la clave fue que empezaron a ver que estábamos como debilitándonos mentalmente, psicológicamente, y empezábamos a estar o más irritables, con muchas ganas de llorar todo el tiempo. Está bien que nosotros trabajamos en una terapia y los pacientes de terapia no, si llegan a terapia es porque no están bien, como todo paciente que se interna, ¿no? Pero bueno, acá la gravedad es mayor, pero no estábamos acostumbrados que en un día fallezcan 3 personas. Y en una semana ni te cuento, entonces creo que eso nos marcó mucho, y el por ahí no estar tan fuerte mentalmente o no estar acostumbrados, que por suerte no estamos acostumbrados a eso, nos debilitó muchísimo,
y gracias a Dios se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a tener que hacer algo porque no solo se están enfermando de contagios por COVID, sino alguien necesita una carpeta y quedarse en su casa, alguien viene con mucha angustia o de mal humor o empieza a tratar mal, y bueno, hay algo que está pasando y era todo esto. Tuve la desgracia. El ex marido de mi prima, joven, 40 y pico de años, falleció el año pasado. Yo creo que tenemos la desventaja, el personal de salud, la desventaja de saber. Creo que no es la misma información o la ansiedad que uno puede llegar a manejar sabiendo del tema que no sabiendo. Creo que genera más ansiedad y por ahí no ser vos el que está atendiendo a tu familiar o a tu allegado hace que, bueno, se estarán haciendo las cosas bien, qué estarán haciendo. La tristeza es la misma, pero creo en eso, de que la desventaja del saber es esto de por ahí no poder hacer algo o creer que podemos hacer algo cuando en realidad no. Tratamos que el celular, por una cuestión del servicio, no se puede usar, pero bueno, en situaciones también especiales que vemos mucha angustia o que realmente es necesario, hay personas que te dicen, bueno, yo sé que es el paso siguiente, déjame despedir de mi familia, lo dejamos. Tratamos de que no, pero por una cuestión más allá de lo institucional, muchas veces el estar con el celular y tanto en contacto genera más ansiedad en el paciente, o si hay algún familiar que le dio alguna mala noticia que no tiene que ver con COVID y demás, como que agrava la situación. No es salud física, pero sí psicológica, digamos, por así decirlo. Entonces tratamos de que no, pero también somos humanos, así que... Sobre los cuadros no sabemos si son irreversibles o no. Sabemos que bueno, el oxígeno que le estamos proporcionando no es suficiente, entonces van a requerir de una máquina, pero no sabemos si es irreversible o no, eso se ve a lo largo del tratamiento. Pero más o menos nos manejamos igual con todos los pacientes que proponen o piden despedirse de los familiares. Hay veces que justo fue a la tarde que vieron a su familia y a la noche pasó esto, entonces si no te lo piden no lo hacemos, pero nos manejamos básicamente igual con todos. Si tienen el celular a mano, bueno, lo hacemos, y si no, muchas veces nos dicen, si le podés avisar a mi familiar, a mi esposa, a mi hijo, no sé qué, agarramos nosotros un celular, sea tanto personal o del médico, quien se ofrezca, y enviamos el mensaje que dijeron. Saber ponerse el equipo de protección es fácil, el tema es sacárselo correctamente y no contaminarse, y ahí es cuando se produce el contagio. Entonces tratamos de que no pasen hasta el box mismo del paciente, pero bueno, si es así, estamos cerca de los familiares o del allegado y le vamos indicando cómo más que nada sacarse la ropa. Como toda persona, uno conoce su cuerpo y sabe bien cómo se va sintiendo y si hay algo que no está yendo bien, pero bueno, más que nada esto de la comunicación de cómo va, del tratamiento y demás, se encargan los médicos. Nosotros hacemos como una forma de apoyo, y por ahí sí le comentamos o le decimos, bueno, ten un poco más de paciencia porque esto lleva tiempo o estás mejorando un poco, pero información específica se encargan los médicos. Así que lo mismo que pasa cuando te preguntan los familiares. Para eso está el parte, y es más específico y es como más completo. Pero no nos corresponde a nosotros enfermeros dar un parte o dar ese tipo de información, así que nos mantenemos o tratamos de mantenernos al margen de eso. Sí, acompañar emocionalmente o darles apoyo o estar simplemente ahí agarrándole la mano a un paciente, pero información específica no. Sí nos toca y nos tocó mucho acompañar en el momento del fallecimiento, cuando pudieron algunos venir a despedirse. Ese momento también es bastante fuerte y a nosotros, o el que quiera en realidad, estar ahí acompañando, eso también es nuestra función. Eso va en cada profesional, en cada persona en realidad,
no vas a ser más o menos profesional por no estar ahí acompañando, pero bueno, cada uno reacciona diferente. Y también se le da el espacio al familiar, porque capaz que vos querés estar acompañando y el familiar solo quiere estar con la persona solo y listo. Entonces, también entender y respetar eso. Creo que lo que uno piensa o dice que va a hacer, en el momento después es diferente. Ya te digo, por el tipo de familia que nos encontremos en el momento de la despedida, o porque pensé que iba a hacer tal cosa, pero en el momento no me salió, o porque estaba ocupada haciendo otra cosa, entonces no pude acercarme. Pero no. Creo que no me puse a fijar eso o a pensar qué podía hacer en ese momento. Y también tiene que ver en la personalidad de cada enfermero y de la situación. Si te salió a agarrarle la mano y contenerlo de esa forma, o si simplemente lo escuchaste, o si no pudiste porque te superó la situación y te tuviste que ir, porque muchas veces nos pasa también. Generalmente estoy con el paciente y me quedo con el paciente. Si hay alguna situación que me recordó algo muy personal y que por X causa me hace mal, educadamente me retiro de la situación y le pido, si es necesario, a algún compañero cubrirme porque yo no puedo. Eso también aprendí a decirlo, no puedo con esto, pido ayuda. Muy pocas veces digo, sí soy más de escuchar, pero porque a veces, viste, en el afán de querer ayudar, metes la pata o decís alguna palabra o algo que le pueda llegar a molestar. Entonces prefiero escuchar y tratar de calmar de alguna forma, pero sí, tengo miedo, no quiero que me pongan eso y señalen la máquina porque sé que me voy a morir. O sé que no salgo. Entonces, eso es como el topic de las frases de los pacientes. No sé, porque si lo buscan en internet, si porque les pasó con alguien cercano o ya estuvieron conectados a esa máquina por alguna otra cosa, pero eso es lo que te dicen. Sé que si me conectás a eso no salgo, entonces tratan de hacer todo lo que uno le va proponiendo como tratamiento para no llegar a eso. No sabes si por más de que tenga la voluntad y haga todo lo que le digas va a terminar igual. Si lo vas a conectar al ventilador con el médico y va a salir, si no, cuánto se espera, lo conectamos ahora, lo conectamos después. Entonces tratamos de no. Creo que en todas las patologías pasa lo mismo. Por más de que vos ya sepas el final o tengas un 80% de seguridad, se trata de no decir nada porque no sabes cómo va a responder el cuerpo de la persona, si va a haber algo en el tratamiento que te va a ayudar, te va a empeorar. Gracias a Dios, no. Siempre fueron compañeros a los que les tocó. O evité estar en esa situación. Sí me ha tocado decirle al médico, no sé, Pepe quiere el celular para despedirse, pero traté de no estar en ese momento. Uno, porque es muy personal y porque le tenés que dar el espacio a la persona que diga, exprese, haga lo que le salga y que sea íntimo con la persona que se quiera despedir. Y segundo, porque ahí sí creo que no podría. Entonces trato de esas cosas de evitarlas. Y no, es horrible. Sí, porque por esto mismo no sabes qué va a pasar. Y porque muchas veces se dicen cosas, escuchás que se dicen cosas entre los familiares que son como muy fuertes. Y nunca te imaginas que estando trabajando de esto te vas a enterar de un millón de cosas que te enteras. Entonces trato de apagar los oídos o irme lejos o hacer otra cosa. Sí, nos sentimos más valorados. Sí, podría decirse que sí. No sé si valorado, pero por ahí como que tomaron más conciencia de lo que realizamos, que para mí son dos cosas diferentes. Porque al comienzo, bueno, ahora también, pero al comienzo de la pandemia los pacientes pasaban mucho tiempo internados. Depende de cada hospital y cada protocolo de visita, el paciente estaba la mayoría de las veces solo, sin recibir visita. Entonces, bueno, era lo que le comentaba también el paciente a su familia de lo que hacíamos. Yo nunca me creí un héroe,
y tampoco me creo responsable de todas las cosas que se dijeron y cómo atacaron a colegas. Entiendo también que a la gente se le mintió mucho en muchas cosas, los famosos antivacunas, los vacunas, los que el gobierno nos está mintiendo, la farmacia no sé qué, como que se hablan y se dicen y se dijeron un montón de cosas que por ahí nada que ver, pero bueno, traté de mantenerme al margen. Yo profesionalmente soy responsable, hago mi trabajo con la mayor responsabilidad y empatía posible. Nada más, sigue todo igual. El sistema de salud está en un momento complicado ya desde hace muchos años, esto no es de ahora. Pasa que la pandemia fue como, bueno, hay un problema grande, hay que solucionarlo, pero vienen los problemas desde antes, entonces bueno, es como que salió todo más a la luz, se hizo todo más visible. Uno de ellos es la cantidad de personal, que siempre fue escaso, más que nada de enfermería. Entonces sí, se vio como más marcado. Pero en cuanto a soluciones, se fueron solucionando ahí en el momento y como para pasarla. Pero no, solución real que mejore nuestra calidad de trabajo, no. El sueldo de enfermería varía mucho si estás en un privado que en una institución pública, 40.000 pesos y menos también. Y en un privado, bueno, tenés cosas extras que la misma institución da, como presentismo, esas cosas te van sumando, pero es precario, o sea, familia tipo no, con 40.000 pesos no vive. Muchos de mis compañeros tienen doble trabajo. Por cábala, creo que en ninguna guardia se dice la guardia está tranquila, porque nos ha pasado miles de veces de decir a 10 minutos de terminar la guardia está tranquila y pasan un millón de cosas. Así que tratamos de no decirlo, pero sí decimos la guardia va bien o nos sentimos bien. Pero ahora hay un ingreso, no sé, un paciente que ya sabemos que es COVID o sospecha y no nos alborotamos tanto como antes. Lo esperamos como un paciente de otra patología. Preparamos las cosas y estamos tranquilos. Antes nos pasaba eso, como, ay, viene y qué preparo y ya me cambio y cómo va a venir. Entonces, no, pero ahora sí es totalmente diferente. Particularmente de nosotros ahora, hay menos ingresos, pero no se estarían recuperando. Esa es la parte negativa. Lo positivo es que sí llega menos gente a terapia, porque calculo que se pueden recuperar en clínica o en su casa o donde estén, pero la gente que entra lamentablemente no se recupera. Son adultos, pero no son adulto mayor, es un adulto joven. Sí, pero bueno, patologías previas, sí. Y también está el que tiene una vacuna, el que tiene dos, el que tiene el esquema completo, el que no tiene ninguna por X causa. Y lo que creo que va a pasar es que vamos a aprender a convivir, o tenemos que aprender a convivir con esto. Espero que no sea tan mortal, que se encuentre algo específico, no sé, algo que nos la haga como, no sé, la vacuna de la gripe, que todos los años te lo pones una cepa diferente, pero bueno, no te mata, no sé. El estar tanto tiempo encerrado y sin poder convivir naturalmente como lo veníamos haciendo, creo que ayuda o no a uno a conocerse un poco más. El estar solo con uno mismo, literalmente, creo en eso. No sé si valoro más o menos la vida, como dice alguna gente, aprendí a valorar más la vida, no lo sé. Pero sí siento que me ayudó a conocerme mucho más a mí, más que nada en las cosas débiles mías. En esto, por ejemplo, yo pensé que cómo un enfermero va a llorar por un paciente, porque personalmente tratas de no involucrarte. Bueno, me pasó que sí. Entonces, en eso sí aprendí a que me puede pasar de todo.